Hace mucho tiempo decidiste algo que parecía imposible: desaparecer. No solo de su vista, sino de su mente. No solo cortaste la conexión, sino que cambiaste tu interior. Mientras ellos se preguntaban dónde estabas, qué sentías, qué hiciste, tú ya habías respondido. La venganza más silenciosa, la que no se ve, la que no grita, la que se libera con calma, esa era la tuya. Y aún no lo han superado. No porque te teman, no porque sufran por ti, sino porque no sabían cómo procesar tu ausencia. No entendían que parte de ti se marchaba para sanar. No entendían que tu silencio era tu fortaleza más limpia. Ese paso atrás no fue debilidad, fue sabiduría. Ese retiro no fue derrota, fue victoria. Hoy vamos a explorar juntos por qué desaparecer puede ser la forma más pura de venganza desde la perspectiva del estoicismo, cómo ese acto, aparente rendición para algunos, puede ser en realidad el mayor acto de libre albedrío, y por qué al hacerlo te liberaste sin derramar una gota de odio. Antes de continuar, te invito a comentar con una sola palabra: renacer. Escríbela justo ahora en los comentarios para que este mensaje se convierta en nuestro grito discreto, nuestro sello silencioso. Ok, si ya lo pusiste, sigamos. Cuando decides desaparecer, no siempre se trata de huir, se trata de reevaluar, de recogerte, de comprender que el vínculo que mantenías con aquello o quienes ya no te sirven, te estaba consumiendo. El filósofo estoico te recordaría que lo que está bajo tu control es tu mente y tus acciones. Lo que no lo está, déjalo ir. Y tú lo aplicaste. Quizás ellos te buscaban, querían explicaciones, querían retomar el hilo, pero tú sabías algo que ellos aún ignoran: que despedirse sin gritar, sin dólares, sin explicaciones, puede doler más. Porque en ese silencio tu vida siguió y la suya se detuvo. En ese gesto tú demostraste que la guerra interna se gana cuando ya no participas en ella. Piensa por un momento en un fuego que consumía tus energías, expectativas, deudas emocionales, rencores, chantajes silenciosos. Ahora imagina que simplemente desapareces de ese escenario. Ya no eres el combustible, ya no eres la chispa. El fuego se apaga. Ellos se quedan con cenizas, preguntas, quizá culpa, quizá rabia. Mientras tanto, tú ya estás caminando hacia otro bosque, otro fuego, otro amanecer. Ese acto no es simplemente alejamiento, es redefinición, es redención, es mostrar sin decir palabra que volviste fuerte, volviste serio, volviste con la paz que ellos no pudieron prever. Y en el estoicismo, ese retorno interno es más poderoso que cualquier grito de victoria. Te identificas con ese momento en el que decidiste cerrar la puerta, con ese instante en el que supiste que las cadenas que sostenías ya no tenían sentido. Bien, porque en las siguientes partes vamos a profundizar cómo ese silencio interno se transforma en tu escudo, cómo te libera del resentimiento y cómo, al finalmente volver o simplemente seguir, te conviertes en la versión de ti que ellos no imaginaron. Desaparecer no fue cobardía, fue estrategia, fue silencio que gritó más que cualquier explicación, porque cuando te vas sin hacer ruido, dejas espacio para que el eco de tu ausencia hable por ti. Ese eco, con el tiempo, se convierte en la pregunta que ellos no pueden responder. Y mientras ellos buscan razones, tú ya estás en otro nivel, entendiendo que no necesitas venganza cuando ya tienes paz. En el fondo, lo sabías. Nada duele más que ver a alguien encontrar calma después del caos. Ellos esperaban que te hundieras, que suplicaras, que volvieras, pero tú hiciste lo contrario. Te levantaste sin ruido, te alejaste sin drama, cerraste el ciclo sin pedir permiso. Y eso es lo que más les duele, porque el silencio de quien sana pesa más que 1000 palabras de quien aún no entiende lo que perdió.
El estoicismo enseña que no controlas las acciones de los demás, solo tu reacción ante ellas. Así que, cuando decidiste desaparecer, dejaste de intentar cambiar lo que estaba fuera de tu control. No te marchaste por orgullo, sino por equilibrio. No lo hiciste para castigar, sino para protegerte. Y esa diferencia lo cambia todo. Muchos creen que la venganza está en devolver el golpe, pero tú comprendiste que la verdadera venganza está en no necesitar devolverlo. Está en avanzar, en evolucionar, en no permitir que el dolor ajeno siga moldeando tu destino. En el momento en que soltaste, empezaste a ganar, porque mientras ellos se quedaban atrapados en el pasado, tú empezabas a construir un futuro más sereno. Cuando desapareces, la mente del otro comienza a crear historias. Se pregunta si estás bien, si lograste superarlo, si aún piensas en todo lo que pasó. Lo curioso es que, sin buscarlo, tu silencio los obliga a enfrentar lo que nunca quisieron ver, su propia fragilidad. Y tú, en cambio, aprendes que no necesitas ser recordado para tener valor. Piensa en cómo cambia tu energía cuando ya no te desgastas explicando lo que no quieren entender. Cuando simplemente das la media vuelta y sigues caminando. Es ahí donde nace tu poder, no porque los ignores, sino porque eliges no pelear con lo que ya no tiene sentido. El estoico acepta lo que no puede cambiar, actúa donde sí puede hacerlo y mantiene la calma en ambos casos. Tú hiciste exactamente eso. El silencio, bien usado, no es vacío. Es mensaje, es declaración. Es el espacio donde te reconstruyes lejos de quienes te rompieron. Desaparecer no es rendirse, es elegirte, es priorizar tu paz sobre la necesidad de demostrar algo, porque al final no desapareciste de ellos, volviste a ti. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra fuerza en los comentarios, no para ellos, sino para ti, porque cada letra recordará que tu calma fue tu victoria. Desaparecer fue tu forma de decir, ya entendí, no necesito más ruido. Y esa comprensión, esa serenidad, es el tipo de poder que nadie puede quitarte. Cuando decides soltar con madurez, cuando eliges el silencio sobre la explicación, logras lo que muchos no pueden, liberarte sin destruirte. Eso es estoicismo en su forma más pura. No responder al caos con más caos, sino con presencia, con equilibrio, con la tranquilidad de quien sabe que ya no tiene nada que probar. Tu ausencia habló. Tu cambio confirmó lo que tu voz nunca tuvo que explicar. Hay algo profundamente poderoso en el momento en que dejas de justificarte. Cuando desapareces, no lo haces para causar daño, sino para detener el daño que te estaban causando. Y aunque muchos no lo entienden, ese paso hacia el silencio es una declaración de fuerza, no de frialdad, sino de madurez, porque solo quien ha sentido el peso del dolor sabe lo valioso que es encontrar calma. Ellos no esperaban que te fueras. Pensaron que seguirías ahí, sosteniendo conversaciones vacías, arreglando lo que ya no tenía arreglo, intentando encajar en un lugar que ya no era tuyo. Pero un día te cansaste, no del amor, no de la gente, sino del ruido, de la necesidad constante de explicar tu valor. Y cuando diste ese paso atrás, empezó tu transformación. El estoicismo enseña que el dominio propio es el mayor triunfo, y tú lo aplicaste sin saberlo, porque dominaste tu impulso de responder, de gritar, de exigir que entendieran. En cambio, decidiste callar, y en ese silencio aprendiste más sobre ti que en todas las conversaciones pasadas. Aprendiste que no necesitas reconocimiento cuando tienes claridad. Desaparecer fue tu manera de limpiar tu entorno, de filtrar la energía, de separar lo real de lo que solo sonaba bien. Y aunque en ese proceso perdiste personas, ganaste algo mucho más importante, a ti. Porque cuando te das cuenta de que puedes vivir sin lo que antes creías indispensable, te vuelves invencible.
Ellos te buscaron, tal vez con curiosidad, tal vez con culpa, pero ya era tarde, porque quien aprende a estar en paz con su silencio no regresa al ruido. Tu ausencia los hizo pensar, pero tu presencia renovada los dejó sin palabras, porque no hay mayor impacto que volver diferente, no con odio, sino con una calma que desconcierta. La gente suele creer que desaparecer es perder, pero en realidad es un reinicio. Es la pausa que permite que tu historia tome un nuevo rumbo. Y mientras ellos siguen midiendo su poder por el control que ejercen, tú lo mides por la libertad que sientes. Eso es lo que el estoicismo enseña, que la paz no se busca afuera, se cultiva adentro. No hay revancha más elegante que demostrar que ya no necesitas ser entendido, que tu energía ya no se presta para discusiones, ni para dramas, ni para explicaciones que nadie quiere oír. Cuando eliges el silencio, eliges no alimentar lo que te lastima. Y ese es un acto de amor propio que solo los valientes entienden. El silencio tiene una manera sutil de revelar verdades. Con el tiempo, ellos comienzan a notar lo que antes ignoraban, que eras tú quien sostenía todo, que tu presencia equilibraba el caos, que tu energía era el verdadero motor. Y ahora que ya no estás, el vacío los enfrenta con su propia falta de paz. Si estás escuchando esto, comenta la palabra silencio, porque eso es lo que te dio poder, lo que marcó el punto de quiebre, lo que te permitió sanar sin tener que explicarte. Tu desaparición fue el final de una etapa, pero también el inicio de una versión más fuerte, más serena, más consciente de ti. No fue un adiós al mundo, fue un regreso a ti mismo. Hay momentos en los que quedarse es más doloroso que irse. Cuando ya lo diste todo, y aún así no basta, el silencio se convierte en refugio. Desaparecer no fue un impulso, fue una decisión tomada con la cabeza fría y el corazón cansado. No buscabas venganza, buscabas descanso. No querías hacer daño, solo querías dejar de sangrar por dentro. Y es ahí donde el estoicismo cobra sentido, porque te enseña que no puedes controlar cómo te tratan, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Y tú elegiste la serenidad, no porque no te doliera, sino porque entendiste que seguir luchando por lo que ya no fluye solo te ata a una guerra sin fin. La victoria, entonces, fue soltar. Ellos no lo entendieron. Confundieron tu distancia con frialdad. Pensaron que desaparecer era egoísmo, pero si supieran el costo de tu silencio, si conocieran el proceso interno que te llevó a esa calma, entenderían que lo hiciste para sobrevivir. Porque llega un punto en el que no se trata de ganar o perder, sino de salvarte. Desaparecer fue tu manera de decir, ya no necesito probar nada. Y eso, para quien aún vive de apariencias, es insoportable. Porque mientras ellos siguen buscando atención, tú ya estás buscando paz. Mientras ellos necesitan validación, tú ya elegiste libertad. El estoicismo no te pide que seas de piedra, te pide que seas sabio, que sepas cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo retirarte, y tú aprendiste esa lección con cicatrices, con desvelos, con lágrimas que nadie vio. Cada paso que diste hacia tu silencio fue un paso hacia tu equilibrio. Cuando alguien desaparece, el ruido se apaga, pero el mensaje queda. Y tu mensaje fue claro. Mi energía es sagrada. Esa frase no la dijiste, pero la transmitiste con hechos. Ya no estás donde no te valoran, no participas en lo que te drena, no repites conversaciones que ya no llevan a nada. Eso es crecimiento, eso es fuerza. El silencio es incómodo para quienes viven del conflicto. Por eso, tu partida pesa más que 1000 reclamos. Porque ellos esperaban un cierre, una explicación, una última palabra. Pero tú entendiste que no todo merece respuesta, que hay puertas que solo deben cerrarse, sin promesas ni despedidas. Y mientras ellos siguen atados al pasado, tú ya estás en paz.
Tu energía cambió, tu mirada cambió, tu presencia cambió. Y aunque tal vez te sigan recordando con culpa o con nostalgia, tú ya no perteneces a esa historia, ya no te duele, ya no te mueve. Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra paz en los comentarios, porque eso fue lo que ganaste al desaparecer. No una victoria sobre alguien más, sino una victoria sobre ti mismo. Recuerda esto. El silencio no es ausencia, es presencia en su forma más pura. Es la voz de quien aprendió a no necesitar ruido para sentirse completo. Tu desaparición no fue el fin, fue el inicio de tu verdadera libertad. La vida cambia cuando entiendes que no todo merece tu energía. Hubo un tiempo en que te desgastabas, intentando explicar tus intenciones, justificando tus decisiones, tratando de demostrar que eras alguien que valía la pena, pero al desaparecer comprendiste algo que lo cambió todo. Quien necesita que le demuestren tu valor no merece estar cerca de él. El estoicismo enseña que el control empieza donde termina la necesidad de aprobación. Tú llegaste a ese punto. Dejaste de buscar respuestas en los demás y las encontraste en tu propio silencio. Y cuando eso ocurrió, cuando la tormenta se calmó dentro de ti, te diste cuenta de que la paz nunca dependió de nadie más. Ellos siguen preguntándose qué pasó. Quizás algunos te culpan, otros te extrañan y otros simplemente no entienden. Pero la verdad es que ya no importa, porque desapareciste no para castigar, sino para sanar. No por orgullo, sino por respeto propio. Cuando una persona se retira sin rencor, demuestra una fuerza que pocos conocen. Desaparecer no significa que no sientas, significa que ya aprendiste a no reaccionar ante todo. Significa que tu calma vale más que cualquier discusión, que tu energía ya no se negocia. Y aunque tu silencio cause ruido en otros, tú sabes que la verdadera fortaleza está en mantener la compostura cuando el mundo espera que te quiebres. Ellos no entendieron que tu distancia era tu manera de decir, ya aprendí la lección, porque al final no desapareciste de ellos. Desapareciste de la versión de ti que se conformaba con menos de lo que merecía. Y ese es el cambio que más desconcierta, cuando dejas de buscar afuera lo que ya encontraste dentro. El estoicismo habla de la autodisciplina como una forma de libertad. No es represión, es dominio, es saber cuándo callar, cuándo esperar, cuándo actuar. Tú aplicaste eso sin manual, sin guía, solo con intuición y cansancio. Y lo que encontraste fue poder, no un poder que somete, sino uno que te sostiene. En el fondo, desaparecer fue tu forma de limpiar el alma, porque había demasiadas voces hablando sobre ti, y necesitabas volver a escucharte. En ese silencio encontraste claridad, y en esa claridad, dirección. Por eso ya no te afecta lo que digan, porque sabes quién eres y qué paz no estás dispuesto a perder. El tiempo demostró que no fuiste tú quien perdió. Fuiste quien se atrevió a cerrar el ciclo. Ellos quedaron atados a su versión del pasado. Tú seguiste hacia adelante. Y cuando eso ocurre, el silencio se convierte en espejo. Cada quien ve reflejado lo que lleva dentro. Tú ves paz. Ellos, ausencia. Si estás escuchando esto, comenta la palabra libertad, porque eso fue lo que realmente conseguiste. La libertad de soltar, de sanar, de seguir, y aunque muchos no lo entiendan, no necesitas explicarlo, porque quien tiene paz no necesita justificar su distancia. Tu desaparición fue un acto de amor, no hacia ellos, sino hacia ti, porque amar también es saber irse cuando quedarse significa perderte. El silencio se volvió tu escudo. Al principio costó, porque el impulso de responder seguía vivo. Querías aclarar lo que se malinterpretó, querías explicar que no eras el villano de la historia. Pero aprendiste que quien quiere entender lo hace sin necesidad de explicaciones. Y quien no quiere hacerlo nunca lo hará, sin importar cuánto hables. Ahí entendiste el verdadero poder de desaparecer.
Te alejaste no solo físicamente, sino emocionalmente. Dejaste de pelear con fantasmas. Dejaste de insistir en conversaciones que solo giraban en círculos. Y en ese vacío, en ese aparente abandono, encontraste espacio para reconstruirte. El estoicismo enseña que la virtud más alta es la tranquilidad del alma. No significa que no sientas, significa que eliges no ser esclavo de tus emociones. Tú aplicaste eso con valentía. Mientras otros buscaban atención, tú buscabas equilibrio. Mientras ellos esperaban una reacción, tú elegiste el silencio. Desaparecer no fue rendirse, fue soltar la necesidad de tener la última palabra. Fue decirte a ti mismo, no necesito demostrar que tengo razón. Y esa madurez emocional vale más que cualquier revancha. Porque no hay victoria más grande que mantener tu calma en medio del caos. Ellos esperaban verte caer, pero lo que no imaginaron es que tu silencio te haría más fuerte. Mientras te daban por vencido, tú estabas renaciendo, aprendiendo a vivir sin depender del ruido ajeno, descubriendo que la paz no es un destino, sino una práctica diaria. A veces desaparecer es la única manera de volver a aparecer con propósito. Dejar atrás lo que te pesaba, lo que te drenaba, lo que te mantenía repitiendo la misma historia. Tu ausencia fue el terreno fértil donde empezó tu nueva versión. Y aunque nadie lo vio, tú sabes el esfuerzo que te tomó llegar hasta aquí. El estoicismo no te pide que te encierres, te invita a observar sin reaccionar, a entender que las emociones no se eliminan, se dominan, que el control no está en el entorno, sino en la mente. Tú dominaste el arte de elegir tus batallas, y eso cambió todo. Ahora, cada vez que piensan en ti, sienten algo que no pueden explicar. No es odio ni amor, es la incomodidad de saber que ya no tienen poder sobre ti. Tu silencio les recordó que no eras dependiente, sino paciente, que no desapareciste por debilidad, sino por sabiduría. Si llegaste hasta este punto, comenta la palabra sabiduría, porque eso fue lo que ganaste al desaparecer. La capacidad de ver las cosas con claridad, sin resentimiento, sin rencor, solo con gratitud por lo aprendido. Tu silencio no fue un vacío, fue una lección para ellos, pero sobre todo, para ti. Aprendiste que no todo merece respuesta y que la paz es la mejor réplica ante cualquier ruido. Tu silencio cambió el rumbo de tu historia. Ya no buscabas reconocimiento ni disculpas, solo querías paz, y esa búsqueda te transformó. Porque desaparecer no fue solo alejarte del ruido exterior, fue también callar el ruido interno, esa voz que te decía que necesitabas demostrar tu valor. Cuando lograste apagarla, empezó tu verdadera libertad. El estoicismo enseña que no se trata de eliminar el dolor, sino de aprender a coexistir con él sin permitir que te gobierne. Tú hiciste eso, sentiste, aceptaste, comprendiste y luego soltaste, porque entendiste que no puedes sanar si sigues alimentando lo que te hiere. Desaparecer fue el punto en el que dijiste, ya no más. Y aunque muchos no lo comprendan, esa decisión es una forma de amor propio, porque amar también significa poner límites, incluso cuando duele. Significa alejarte de lo que te roba la calma, aunque el corazón se resista. Tú aprendiste que la persona que más necesita tu lealtad eres tú mismo. Ellos te recuerdan, quizás con nostalgia, quizás con confusión, y en el fondo saben que perdieron algo que no se repite, no porque tú fueras perfecto, sino porque diste lo que pocos dan, sinceridad, entrega, presencia real. Pero cuando eso no fue suficiente, elegiste desaparecer. Y ahí estuvo tu sabiduría, entender que el amor no debe doler tanto. El estoicismo te enseña a aceptar la realidad sin queja, y la realidad fue clara. No todos pueden acompañarte en tu proceso de crecimiento. Algunos solo estaban preparados para una versión de ti que ya no existe.
Por eso te fuiste, sin rencor, sin dramatismo, solo con la certeza de que no podías seguir traicionándote para complacer a otros. Hoy ya no buscas venganza, buscas paz, propósito, dirección. Tu mente se volvió más fuerte porque entendiste que el control no se trata de dominar a los demás, sino de dominar tus pensamientos. Y ese cambio es lo que marca la diferencia entre quien vive en el pasado y quien avanza con serenidad. Desaparecer fue tu manera de limpiar tu camino. Quitaste de en medio lo que te desviaba, y con cada paso lejos del ruido fuiste encontrando tu propósito. No fue fácil. El silencio dolió. Las noches fueron largas, pero con el tiempo descubriste algo. El dolor también puede ser maestro. Ellos no lo superan, porque tu ausencia no fue castigo, fue espejo. En ti vieron todo lo que no supieron cuidar. En tu silencio escucharon sus propios errores. Por eso no lo olvidan, porque tu partida les enseñó una lección que no pidieron aprender. Si estás escuchando esto, comenta la palabra renacimiento, porque eso fue lo que simbolizó tu desaparición. Moriste en una etapa y volviste a nacer en otra. Ya no eres la persona que necesitaba ser entendida, eres la que aprendió a vivir en calma, sin aprobación. Tu desaparición no fue final, fue inicio. Fue el capítulo donde dejaste de buscar justicia afuera y empezaste a construir paz adentro. Y en esa transición te convertiste en alguien que ya no reacciona, sino que comprende, en alguien que no necesita demostrar nada, porque ya entendió su valor. Desaparecer fue tu punto de quiebre, pero también tu despertar. El día que decidiste no responder más, no insistir más, no esperar más, el universo entendió que estabas listo para comenzar de nuevo. No fue un acto de orgullo, fue una declaración silenciosa de independencia emocional, porque ya no necesitabas atención, solo querías paz. El estoicismo te enseñó que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a usarlo para crecer, y eso hiciste. Cada herida se convirtió en sabiduría, cada silencio en claridad, cada distancia en protección. Entendiste que hay batallas que se ganan no luchando, sino retirándote con dignidad. Ellos no lo superan porque tu silencio los confrontó. Mientras tú sanabas, ellos seguían buscando explicaciones, sin entender que no siempre hay un porqué, que a veces la mejor respuesta es el silencio, que a veces el mayor mensaje es la ausencia. Y tú lo dijiste sin palabras. Desaparecer no te hizo menos humano, te hizo más consciente, te mostró que la verdadera fortaleza no está en resistir el dolor, sino en no permitir que te defina. Ahora sabes que no todo merece reacción, que no toda energía debe ser compartida, que hay batallas que solo se ganan caminando en paz. El estoicismo habla de la serenidad como virtud suprema, y tú la alcanzaste. No porque el mundo sea perfecto, sino porque aprendiste a mantenerte en calma aun cuando no lo es. Tu silencio se volvió una forma de oración, una afirmación de amor propio, un escudo ante lo que no suma. Hoy, cuando miras atrás, no hay odio, solo gratitud, porque gracias a todo lo que perdiste, entendiste lo que realmente importa. Ya no buscas venganza porque comprendiste que el mejor cierre no se da con palabras, sino con evolución. Y tú evolucionaste. Ellos pueden seguir recordándote con culpa o curiosidad, pero tú ya no estás ahí. No porque los hayas borrado, sino porque creciste más allá de lo que podían comprender. Tu energía cambió, tu enfoque cambió, tu propósito cambió. Lo que antes te dolía, hoy solo te enseña. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra poder, porque eso es lo que representa tu silencio. El poder de soltar sin miedo, de sanar sin rencor y de avanzar sin mirar atrás. Desaparecer fue tu venganza más silenciosa, pero también tu acto más sabio.
Porque mientras ellos siguen buscando respuestas, tú encontraste algo mucho más valioso: paz. Y cuando una persona logra eso, no hay nada ni nadie que pueda hacerla retroceder. Tu silencio fue tu transformación, tu ausencia fue tu mensaje, tu calma fue tu victoria, y aunque ellos aún no lo entienden, tú ya no necesitas que lo hagan, porque ahora lo sabes. No ganaste al desaparecer, ganaste al encontrarte.